Doctor Andrés Forero, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Un saludo para usted, para la mesa y para toda la audiencia. Bueno, decimos los abogados, los que tardamos 5 años estudiando Derecho, que todo lo que no está prohibido está permitido. Luego está permitido que uno se vaya al Parque Nacional, que monte unos cambuches, que viva de la madera que hay en el Parque Nacional y que se haga alimentar quién sabe de qué y en cuáles condiciones. Eso estaría permitido. Doctor Forero, la visión que usted tiene sobre este hecho atroz y sobre la actitud de la alcaldesa que lo está justificando. Pues doctor Londoño, un poco después de que vimos la salida de los Embera del Parque Nacional, después de 8 meses de ocupación, pues vimos el estado en el que quedó. Efectivamente, la alcaldesa pues ha tratado de minimizar las cosas, pero pues yo decía en un trino un poco que esa imagen del parque hecho un basural, con los árboles destruidos, etcétera, etcétera, será un resumen de su administración. ¿Por qué razón? Porque en cierta manera, pues eso deja a las claras la manera en que ella a veces se desentiende de los problemas, deja que crezcan. Esto pasó, hay que decirlo, ya hace 8 meses que había sido ocupado, la alcaldesa lo permitió y pues allá se sentaron y estuvieron durante prácticamente 8 meses los indígenas. Ella dice que pues lo material se recupera y ese es como el argumento que ella ha dado, pero pues a ella se le olvida lo que ha pasado, pues donde por la instrumentalización política de parte de algunos de sus líderes hubo niños en Vera que murieron en el Parque Nacional porque se rehusaban a aceptar la atención por parte del distrito. Hay que recordarnos que aunque uno fue en el Parque Nacional, pero también un poco con esta laxitud que se les tiene a algunos de estos actos indebidos por parte de comunidades indígenas, pues tenemos que llorar la muerte de Hildebrando en la salida de Bogotá hacia el occidente. Entonces, uno ve esa desorganización, uno ve ese abuso que permite la alcaldesa, no solamente en el Parque Nacional, sino, por ejemplo, en el Portal Américas. Por eso decía que es como un resumen de su administración, donde ella deja que los problemas crezcan, después se les salen de las manos, acaban con el patrimonio público y después ella sale a decir que pues realmente lo material se recupera. Y claro que lo material se recupera, pero pues con un costo para todos los bogotanos. De hecho, un poco haciendo ese paralelo con lo que pasó en el Portal Américas, hace una o 2 semanas la alcaldesa también estaba sacando pecho con que había puesto otra vez a funcionar una de las estaciones que habían sido destruidas hace un año en el paro nacional, que estaba previsto que su mejora o su recuperación se demorará mucho menos, se demoró prácticamente 6 meses más, y a pesar de eso ella pues saca pecho con eso, pues cuando su responsabilidad era evitar que eso sucediera. Entonces, pues la verdad eso muestra el desgobierno, la falta de gestión de la administración, y que uno ve que en lugar de estar tomando acciones preventivas y resolver oportunamente los problemas, lo que hace es que termina pagándolos tardíamente. ¿Y estos indígenas en Vera para dónde se fueron? ¿O qué es lo que van a hacer en Bogotá los que se van a quedar aquí? ¿Quién los va a mantener? Porque esa es otra pregunta que no ha tenido respuesta. ¿Quién los mantuvo 8 meses en el Parque Nacional? Porque la madera para los fogones la produjo el parque, que quedó destruido en toda esa parte forestal. Pero el precio de la comida, el precio de los elementos indispensables para sobrevivir, ¿de dónde venía ese dinero, doctor Forero? Pues, doctor Londoño, ahí había tanto recursos del orden nacional como del orden distrital, pero como le digo, a veces, lamentablemente, y sobre todo con los niños que son completamente inocentes, la comunidad, por cuenta de estas personas que instrumentalizan pues un poco lo que ellos representan, pues impidieron que llegaran la atención en salud, y vimos cómo tristemente niños recién nacidos, niños con pocos meses de vida, pues terminaron muertos. Y pues uno hubiera querido que la alcaldesa hubiera tenido un poco más de autoridad, un poco más de determinación a la hora de enfrentar esta situación. Entonces, hay recursos tanto del orden nacional como del orden distrital. Se demoraron, pues como le decía, doctor Londoño, 8 meses. Uno ve que finalmente terminan llegando a ese acuerdo donde se habla de que están siendo destinados a algunas casas de refugio. Hay que decir que en
en el pasado ya el gobierno nacional había logrado la relocalización de algunos de esos indígenas en sus territorios originarios, pero pues uno ve que si lograron hacer esto con casas de refugio, 8 meses después pudieron haber buscado esa solución muchísimo tiempo antes, sin la afectación que se presentó en el espacio público y sin las muertes lamentables de niños en Vera que hoy se presentan. Pero pues naturalmente, doctor Londoño, hay recursos públicos, recursos de todos los bogotanos que están siendo destinados para atender esta situación. Bueno, y entiendo que hay algunos y varios de ellos que se han ido para el Parque de la Florida. ¿El Parque de la Florida va a ser destruido también? ¿Qué va a pasar con el Parque de la Florida y con su vecindario, doctor Forero? El doctor Londoño, desde hace tiempo, y esa había sido como una de las propuestas iniciales que había hecho la administración, hay allá hay un albergue donde estaban siendo atendidos miembros de la comunidad, y precisamente fue en los alrededores de ese albergue, hay que recordarlo, donde se presentó ese hecho lamentable, donde pues la comunidad indígena injustificadamente linchó a este conductor, al señor Hildebrando, que pues lamentablemente pues hoy no ha tenido justicia. Entonces pues uno esperaría que la administración, ahora que logró llevar a todas estas personas que estaban concentradas en el Parque Nacional, pues logre atenderlos debidamente sin que permita que se vuelvan a presentar estos pues casos de ocupación de espacio público, y sin que se vuelvan a presentar naturalmente pues esos casos de linchamiento que todos lamentamos y que hoy todavía las familiares de Hildebrando están esperando justicia. Doctor Forero, ¿le entendimos bien entonces? ¿Estos indígenas se mantuvieron con cargo al Tesoro Público? ¿El Tesoro Nacional y el Tesoro Distrital contribuyeron para que estos invasores del espacio público pudieran sobrevivir en un sitio que no está hecho para albergar a nadie? No. Usted me preguntaba qué iba a pasar ahora en las casas de albergue. No, yo le pregunté, perdóneme, me equivoqué al hacerle la pregunta. Entonces yo entendí mal, doctor Londoño. ¿Quién los mantuvo? ¿Quién los mantuvo? ¿Con dinero de quién pudieron estar 8 meses en el Parque Nacional? No, doctor Londoño, entonces un poco hago una corrección de lo que yo había expresado y lo que había entendido, y posiblemente yo entendí mal la pregunta. Efectivamente, en el Parque Nacional uno esperaría que no hubiera habido recursos públicos destinados a estas personas que estaban ocupando ilegalmente el terreno. Lo que pasa es que en algunos casos, a algunas de estas comunidades se les dan algunos recursos por otras razones, y posiblemente esos recursos pues fueron destinados para garantizar el mantenimiento de esas personas allá por parte de los líderes de estas comunidades. En el caso del Parque La Florida, ahí sí hay un albergue que es institucional, y ahí han sido pues sí atendidos con recursos públicos del orden distrital. Y un poco pues lo que ha planteado siempre la alcaldesa Claudia López es que también el gobierno nacional debe concurrir, por cuenta de que, según ella, pues este es un problema que se deriva de lo que ocurre en otros lugares del país, de la falta de control territorial en algunas zonas, y pues por eso pues ha planteado que ella también exige que haya pues una atención por parte del gobierno nacional. Pero en principio, a propósito de lo que sucedió en el Parque Nacional, no, ahí no habría habido recursos públicos. Los culpables entonces fuimos todos, porque está diciendo la alcaldesa que la culpabilidad recae en la falta de recursos y en la falta de medios que tienen las comunidades indígenas allá de donde provienen, porque habrá que recordarle otra vez al país que son los mayores terratenientes de Colombia, la cantidad de tierra que tienen los indígenas a disposición, que les ha sido otorgada por las autoridades judiciales y por las autoridades que tratan estos temas, es una cantidad de tierra enorme. Les daría para mantener al continente entero, pero son como de malitas para trabajar, ¿o qué es lo que les pasa? ¿O es que nadie les presta para sus programas de inversión? ¿Qué es lo que sucede? Pues doctor Londoño, yo que veo a propósito de lo que pasó aquí en Bogotá, y que pues se ha denunciado, una concejal que estuvo muy activa con ese tipo de denuncias fue la concejal Lucía Bastidas, y efectivamente algunas comunidades indígenas han sido beneficiarias de una gran cantidad
de hectáreas en términos territoriales. Sin embargo, pues lo que se planteaba en este caso es que habrían sido desplazados por cuenta de la violencia y que en ese sentido, pues la administración de Claudia López lo que planteaba es que era responsabilidad del gobierno nacional atender a estas víctimas del desplazamiento por cuenta de la violencia. Más allá de eso, donde efectivamente si son desplazados de la violencia por esa situación y por esa condición deben ser atendidos, ciertamente, pero no en las condiciones y no de la forma en la que ellos pues finalmente terminaron haciendo un uso indebido del espacio público, pues uno esperaría que los recursos que son destinados a estas personas se utilizaran de buena manera. Sin embargo, en algunos casos pues hemos visto que estos tipos, por eso yo le decía que son los que instrumentalizan a los indígenas, algunos de estos líderes, pues utilizan esos recursos que les dan. Me acuerdo que la concejal Bastidas, no a propósito de estos en Vera, sino de otras personas también indígenas que habían recibido algunos beneficios, pues mostraba cómo algunos los malversaban, se los gastaban en licor, etcétera, etcétera, y pues naturalmente eso no tiene presentación. Pero al margen de cuál haya sido la explicación de por qué inicialmente los Embera llegan a Bogotá, lo que no tiene justificación, y es lo que uno le reclama a la alcaldesa Claudia López, que generalmente, en lugar de asumir las responsabilidades propias y resolver los problemas que está enfrentando la ciudad, lo que vemos es que ella permanentemente se está lavando las manos y está buscando siempre otros responsables. Esa es la verdad. La culpa la tenemos todos, la culpa nunca la ha tenido ella. Su alcaldía ha sido impecable y las cosas malas que han pasado, que son muchísimas, no son culpa de ella, sino que son culpa de alguien. De alguien, en este caso fue el gobierno el que permitió que los indígenas en Vera fueran maltratados en su territorio y llegaran a Bogotá y se alojaran, hágame el favor, en el Parque Nacional. Doctor Andrés Forero, muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, doctor Londoño.